En Mediaicam, para que os hagáis una idea, somos, bueno, es el centro, se formó como centro de mediación del Colegio de Abogados y nos hemos ido transformando también, dentro de que está muy relacionado y con la misma dirección de la Corte de Arbitraje. Pero nos hemos ido ampliando y es una idea que yo comparto y me parece fantástica, a un centro de resolución de conflictos integral, a un centro de ADRs, que son Alternative Dispute Resolution, integral, que coge no solamente la mediación, que es lo más extendido ahora en España, sino también otras técnicas de resolución de conflictos interesantísimas, como puede ser el derecho colaborativo o como pueden ser las facilitaciones u otro tipo o las negociaciones asistidas, etcétera. Entonces, bueno, voy a compartir con vosotros la presentación porque la primera de las diapositivas pues os voy a dar un poco una visión de todo lo que hacemos en Mediaicam ahora mismo, ¿vale? Así que, bueno, esperéis un momentito que lo tengo por aquí. Aquí estamos, efectivamente. Bueno, deciros que en cuanto a la memoria 2019, no tengo datos de 2020, pero al cierre de 2019 en Mediaicam somos 184 mediadores, todos somos además abogados, ejercientes o no ejercientes, pero todos abogados del Colegio de Madrid. Y bueno, pues en el 2019, como os digo, se resolvieron unos 920 expedientes de mediación. Este año debemos ir bastante más allá porque yo 2 mediaciones que tengo abiertas ahora tengo un número de expediente 1000 y pico, o sea que es algo que me corrijan compañeros, pues siguiendo la lógica, parece que este año seguimos en esa cadena ascendente de la que llevamos ya varios años porque Mediaicam se formó en el año 2012. Bueno, como os decía, os voy a hablar simplemente un poquito de las áreas de actuación que tiene Mediaicam ahora mismo para que os hagáis una idea de todo el campo que se puede trabajar en mediación y otros sistemas alternativos de resolución de conflictos y todo lo que hay por hacer ahí. Y como decía José María también, la relación que tiene con las distintas especialidades dentro de nuestro mundo del derecho. Os he puesto en primer lugar las dos novedades del 2020 de Mediaicam. El primero es los sistemas de ADR Express, ¿vale? Que aparece como solución al momento de confinamiento, como solución y como apoyo a ese colapso que se preveía que iba a ocurrir en los juzgados de tribunales y que efectivamente parece que está siendo así, y cómo soluciona a esos múltiples conflictos en distintas áreas que hemos visto que han surgido y que surgen a través del confinamiento. Entonces se trata pues de dos patas. Una mediación express es una mediación que se hace absolutamente online en muy poquitas sesiones y con unos plazos muy breves para solucionar conflictos en un tiempo muy reducido de tiempo. Para solucionar o para intentar solucionar, ya hablaremos de eso más adelante. Y la negociación asistida, pues lo mismo, negociaciones para llegar a acuerdos, pero que no son exactamente mediaciones porque no están dentro del concepto de mediación de la Ley 5/2012, que os hablaré un poquito después. El otro proyecto que a mí me encanta porque lo llevo yo también es el de ADR Empresas. Entonces, en este sentido, se trata de dar un servicio específico para empresas de todo tipo, tanto de mediación como de formación in-house como de consultoría. Lo que hacemos es simplemente ir a las empresas, hablar con ellos, que nos cuenten cuál es su problema o el asunto que quieren solucionar y con eso pues vemos cuál es la mejor solución, el mejor ADR aplicable a cada caso o si lo que necesitamos es una formación de los empleados o de los mandos o de los managers o del equipo directivo, de lo que sea, una formación en técnicas de gestión y de comunicación efectiva, gestión y resolución de conflictos que hagan que el trabajo luego se haga desde dentro, formar mediadores internos dentro de las empresas, etcétera, y hacer esa labor de consultoría de qué es lo que está pasando, qué es lo que no está funcionando y qué puedo hacer para que funcione, ¿no? Teniendo en cuenta que para nosotros, además, el conflicto lo vemos siempre de una manera positiva como una bandera roja que se levanta para decir, ojo, que hay algo en esta relación o en esta situación o en esta empresa o en este departamento que no está funcionando. Entonces, el conflicto que surge y que estalla es esa alarma que nos pone en manos de decir, bueno, pues vamos a solucionarlo para que esta relación, esta situación cambie y vaya a una vía más productiva para todos, ¿no? Luego, por otro lado, pues tenemos mediación en servicios profesionales, tanto en honorarios como en deontología, como en turno de oficio. Desde aquí se trata, por parte del colegio, de buscar soluciones
a esos conflictos que surgen entre los compañeros y sus clientes, pues en cuanto a honorarios, y en este caso en una doble vertiente, tanto clientes no satisfechos con las minutas como compañeros que pues, no tienen modo de cobrar esas minutas, ¿no? También en cuanto a, pues, en este sentido, pues es un servicio que es gratuito para todos los colegiados, con lo cual quien tenga algún problema a partir de ahora con sus minutas, pues ya sabéis a dónde podéis ir para que os ayudemos. Y en el caso de los clientes, bueno, pues en ese caso sí que tiene un coste para ellos, también bastante reducido y que permite soluciones muy ágiles. Y en el caso de quejas deontológicas, es el servicio de deontología del colegio el que decide qué asuntos son susceptibles de tratar de buscar esa solución dentro de la mediación. Y luego, pues también en cuanto a conflictos surgidos en el ejercicio del turno de oficio. Luego, en el ámbito de la mediación intrajudicial. La mediación intrajudicial es aquella que se produce cuando ya hay un conflicto judicializado, cuando ya hemos empezado un procedimiento. Y en ese caso son los órganos judiciales los que nos derivan esos asuntos y suspenden o simplemente sin necesidad de suspensión en el sentido más jurídico, más legal de la palabra, pues dejan un poquito de tiempo e invitan a las partes a que vayan a informarse sobre lo que es una mediación y si quieren a intentarlo. Como os decía antes, José María, en un montón de ámbitos: civil, mercantil, penal, social, familia y contencioso administrativo. Y estamos además pues, en los juzgados de primera instancia de instrucción y bueno, los contenciosos también de Madrid, Móstoles, Alcobendas, Pozuelo, Alarcón, Alcorcón y Navalcarnero. Y también en el ámbito penal en la Audiencia Provincial de Madrid. Luego, por otro lado, y creo que desde mi punto de vista es más interesante porque cuanto antes se ataje el problema mejor, está la mediación extrajudicial. Cualquier persona con una cuestión que quiera resolver puede venir a Mediaicam e intentar solucionarlo a través de la vía de la mediación o de otros ADRs. En este sentido, pues trabajamos también en el ámbito civil, mercantil, en familia, penal, laboral, social, comunitario, sanitario, seguros, tráfico. Y bueno, pues también os animo a todos los abogados a que acabéis siendo como yo, convencidos de la mediación y que no seas, y también que lo propongáis a vuestros clientes como una alternativa más, ¿vale? Como una alternativa más a la negociación directa entre compañeros, a la negociación en el ámbito del derecho colaborativo o al ámbito contencioso. Bueno, pues vamos a intentar también esta otra vía de ayuda. Luego, por otro lado, pues tenemos servicios de orientación jurídica a la mediación y servicios de orientación a la mediación, actualmente en Plaza de Castilla, en Móstoles, en Princesa, en el ámbito de lo social, y también en la Agencia Madrileña de Tutela para Adultos. Ahí también pues, prestamos servicios en algunos casos en materia civil y en materia penal. Yo, pues, por ejemplo, yo estoy en el SOC de Plaza de Castilla de Penal y prestamos servicio todos los miércoles y viernes. En otros ámbitos como el más general se prestan servicios todos los días y bueno, pues ahí estamos para informar a todos los que quieran informarse de qué es la mediación y cómo pueden usarla y cómo pueden iniciarla, etcétera, etcétera. Ahora, tristemente, pues como estamos, pues estamos allí, pero con poco público para que venga a informarse, pero bueno, ahí seguimos intentándolo. Y luego, por otro lado, pues el Mediaicam, el colegio, a través de Mediaicam, pues tiene distintos convenios y proyectos de colaboración, como puede ser con Arcópoli, en el ámbito de problemáticas que surgen en la comunidad LGTB, también con el Colegio de Médicos, en este caso haciendo unas mediaciones interesantísimas en las que hay comediadores, porque no solamente los abogados podemos ser mediadores, sino también otros profesionales. El Colegio de Médicos tiene también su equipo de médicos mediadores y se hacen mediaciones con dos mediadores, uno abogado y otro médico, pues en temas obviamente de responsabilidades en el ámbito médico y tal, que son súper interesantes. También se hacen mediaciones por convenio, como decía, con la Agencia Madrileña de Tutela a los Adultos, en este caso, pues para defender los intereses de esas personas tuteladas a través de un representante de esta agencia que las tutele, pues por ejemplo, en materias de herencia respecto de sus otros hermanos o en otros asuntos. Y por último también, pues por ejemplo, también con Nueva Mutua Sanitaria, también en cuanto a llevar a mediación una cartera enorme de asuntos de cantidades pendientes o de impagados e intentar resolverlo también dentro de esta maravillosa modalidad que puede ser la mediación. Bueno, para acercaros un poquito a qué es la mediación, porque estoy hablando de todo lo que hacemos y habrá muchos de vosotros que no sepáis en qué consiste la mediación. Entonces,
Yo soy muy de cuentos y muy de anécdotas y muy abuela cebolleta. Entonces, os quería empezar contándoos un cuento. Y me gustaría que, bueno, luego os haré alguna pregunta y a través de esa aplicación que tenéis de preguntas, en vez de preguntar, que me contestéis, ¿vale? Imaginaros que estáis solos en casa con dos niños pequeños, pueden ser vuestros hijos, vuestros sobrinos, los hijos de la vecina que os ha dejado que lo cuidéis, lo que queráis. El caso es que tenéis dos niños pequeños que de repente os dicen que quieren una naranja y vas a la cocina y solo hay una naranja. Es de noche, estás confinado, no puedes salir a comprar más naranjas. Alguien que me vaya instruyendo así muy rapidito, ¿qué es lo primero que se le ocurre hacer con la naranja? Uy, me he ido aquí cuando quería ver. Repartirla entre los dos. Ofrecer una mitad para cada uno. Efectivamente es lo primero que se nos viene a la cabeza. ¿Vale? He dejado de compartir pantalla y entonces, pues no sé, Alberto, cuando puedas volverme a dar a la pantallita para que pueda compartir la presentación. Bueno, pues mientras tanto voy contestando por ahí. Vemos Me la vuelvo a pantalla, ver. no sé tanto. ¿Se ve la pantalla? Vale, es que yo ahora me veo a mí. Vale. Bueno, pues lo que os decía, sí se ve, vale, la historia es que yo no la veo, ¿vale? Yo no veo la presentación y me veo a mí, pero bueno, da igual. Como os decía, partir la naranja, darla por la mitad. Bueno, pues yo que tengo niños pequeños os digo que así habéis conseguido un 50% del objetivo, que es solamente va a llorar uno de los dos, o a lo mejor los dos, ¿vale? Si lo que hago es partir la naranja, puede que tengáis a los dos llorando porque, ¡ay, te has cargado la naranja, mamá! ¡Qué horror! ¿Vale? Si la aparto y le doy la mitad a cada uno, pues ya tengo ese 50%. A lo mejor uno no llora y el otro sí. ¿Alguna otra contestación por aquí? Pedir la opinión de los demás que anden por allí por la casa y hacemos una votación. Ver quién tiene más hambre, ver quién tiene más derecho, ¿no? Estamos viendo que hacer zumo. Pues Olaya, haciendo zumo, pues puede ser que aciertes, ¿m? O puede ser también que te lloren los dos. ¿Es normal? Nos dicen. Ah, vale, pero esto es pregunta Alberto. A ver, por aquí nos contestan también. Ofrecer otra cosa que no sean naranjas y que sí tenga dos unidades. Vale, pues entonces en vez de naranja, pues a lo mejor dos manzanas o dos peras. Pues a lo mejor les vale o a lo mejor tienes también a los dos llorando. Vale. Bueno, y así podríamos seguir mucho rato, pero como la tarde es cortita, preguntar. Muy bien, por aquí Jacobo. Jacobo Du, que no sé si serás el Jacobo Du que estoy pensando. Preguntar, efectivamente, preguntar para qué quieren la naranja. ¿A alguien se le ha ocurrido? Todos hemos pensado que querían la naranja para comer, ¿no? Que querían, pero alguien ha preguntado, ¿para qué quieren la naranja? Porque por ahí habéis dicho antes, además, a quién tiene más hambre, ¿no? Entonces, aquí lo fundamental además es que no es lo mismo preguntar por qué quieres la naranja que para qué quieres la naranja. El final del cuento es que cuando digo para qué quieres la naranja, pues uno, efectivamente, por ahí había acertado alguien, quería hacer un zumo y el otro quería la ralladura para que le ayudaras a preparar un bizcocho de naranja. ¿Qué pasa con esto? Que cuando hemos preguntado para qué quieres la naranja, lo que hemos conseguido es llegar a lo que en mediación llamamos los intereses, ¿vale? Es decir, por ahí me decían conocer si realmente ambos la necesitan y bueno, todo tú decides. Bueno, la historia es que con esta pregunta de para qué conseguimos llegar a los intereses. Por eso os decía que es distinto preguntar para qué que por qué, porque cuando preguntamos por qué, estamos preguntando, estamos yendo a la posición. Entonces, ¿por qué quieres la naranja? Pues porque yo soy el mayor, pues no, porque yo soy el pequeño, pues no, porque tú eres idiota, no, porque tú eres imbécil y al final se acaban pegando por la naranja, ¿vale? Porque eso es por qué la quiero, porque tengo derecho, ¿no? Esa pregunta, porque yo tengo más hambre, porque yo tengo más derecho a tener la naranja. Cuando preguntamos para qué la quieres, resulta que la quieres para un zumo y que la quieres para un bizcocho y entonces, conclusión, ¿qué pasa? Oh, maravilla de las maravillas, que resulta que los dos se pueden quedar contentos y tener el 100% de lo que querían, el 100% de sus intereses, ¿no? Bueno, pues esto es realmente lo que nos ocurre en cuanto a poder, llevar a cabo una mediación. Lo que hacemos es en la mediación pasar de
cómo las posiciones en las que venimos todos y a las que vamos normalmente a juicio, cuando vamos a buscar un abogado, que estoy posicionado en lo que quiero hacer, para irme a eso otro que es ese interés, qué es lo que quiero hacer realmente. Y bueno, pues ahora yo tengo un problema porque como me veo a mí, no sé cómo puedo pasar la presentación. No sé si Dale pues, dale Alberto. un momento a Escape, dale un momento a Escape para... Vale. A Escape no hago nada. Si le doy aquí, ocultar panel de control. O 2 puntos para que no se vea la presentación. Dale a salir de la visión que es que tiene. Nosotros sí que te vemos la presentación. Ya, pero yo no. Dejo de compartir pantalla. Vale, entonces ahora ya no me la veis. Ya no te la vemos. Espera que te Vale, vuelvo a ahora me dar la el das para rol. que me comparta otra vez. Fenomenal. Bueno, pues como os decía, ahora de lo que vamos a hablar, mientras que consigo compartir pantalla otra vez, y perdonadme, que es la primera vez que uso yo esta aplicación. Aquí vamos, fenomenal. Vale, pero es que sigo yo en esta pantalla. No sé por qué esto no lo puedo minimizar. Yo no la puedo minimizar porque si no me salgo. Intenta minimizarlo igualmente. Es que solo tengo cerrar, ¿no? Ciérralo y vuelve a cerrarlo y lo vuelve a abrir. Ahí está, vale, vale. No me he ido, ¿no? Solo he cerrado. Vale, genial. Vale, pues no, pues disculpadme, ya he aprendido, ¿vale? Ahora sí que me veo. O sea, ahora sí que veo la presentación, que es lo que necesitaba ver. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar un poquito de eso, de qué es la mediación. Y luego después lo que haremos será ver un poquito, pues eso, de gestión de conflictos y hablaremos un poco de los conflictos y de algunas herramientas muy básicas, algún tip y algún truquito para gestionarlos dentro de una mediación o de una negociación o de una conversación, de lo que queráis. Bueno, pues una definición que a mí me gusta y bastante sencillita porque nos da pie a hablar de cuáles son los elementos esenciales de una mediación. Una mediación es un sistema de resolución de conflictos donde las partes, de forma voluntaria y confidencial, con la ayuda de un tercero imparcial, el mediador, tratan de solucionar un conflicto llegando a un acuerdo. ¿Vale? Cosa fundamental y que me encanta, bueno, esta definición recogería el concepto de definición de la Ley 5/2012, que es la ley que regula en España la mediación civil y mercantil. ¿Vale? Las mediaciones en otros ámbitos no tienen una regulación específica, pero son subsumibles dentro del ordenamiento que tenemos. Y hay alguna mención a la existencia de la mediación, algún reconocimiento, pero no con una regulación específica, como es el caso de civil mercantil con esta ley. Bueno, pues esta ley es muy sencillita y esta definición también es muy sencillita. Cosas importantes para mí. El final, que tratan de solucionar un conflicto llegando a un acuerdo. Es decir, que la mediación es una oportunidad para tratar de resolver ese conflicto, pero no significa que por el hecho de entrar en mediación esté obligado a llegar a un acuerdo. Solamente lo estás intentando, ¿vale? Y esto viene determinado con el primero de los principios básicos, que es la voluntariedad. Cuando hablamos de la voluntariedad en la mediación nos referimos que es voluntario tanto comenzar la mediación como mantenerse en la mediación. Es decir, que las mediaciones siempre empiezan con una sesión informativa previa en la que se les explica a las partes en qué consiste la mediación y estos principios que os estoy explicando, ¿no? Una vez que se produce esa sesión informativa, que es obligatoria por ley, pues entonces las partes dicen si quieren empezar una mediación. Pero el hecho de empezarla, como os decía, como la finalidad no es lograr un acuerdo, sino tratar de lograrlo, cualquiera que en cualquier momento no se sienta cómodo, que considere que hay otra vía que puede ser el arbitraje, la negociación, presentar demanda, cualquier cosa, pues puede dejar la mediación y aquí no ha pasado nada. En el caso en el que se acaba con acuerdo sí que pasa, porque el acuerdo hay que cumplirlo. Entonces, en el momento en el que se acaba con acuerdo sí se pueden cerrar otras vías. ¿Vale? Y además aquí, bueno, pues como creo que estamos todos en el ámbito de juristas, pues os explico la ventaja de la Ley 5/2012 respecto a otros sistemas de negociación es que cuando se ha realizado una mediación ante un mediador acreditado y siguiendo los trámites o las exigencias legales,
esas actas de mediación y ese acuerdo de mediación pueden elevarse a escritura pública como documentos sin cuantía y entonces adquieren fuerza de cosa juzgada. Quiere decir que deja de ser un acuerdo solo entre las partes, sino que tiene también eficacia frente a terceros y, sobre todo, lo más importante, que en el caso de incumplimiento voy directamente a un ejecutivo a ejecutar ese acuerdo. No tengo que ir a un declarativo previo a que el juez me dé la razón sobre o interprete lo que ponía en el contrato para después un segundo procedimiento ejecutivo que se cumpla la sentencia. ¿Vale? Por eso os digo que es voluntario dejarlo, pero en el momento en el que se hace un acuerdo sí es obligatorio cumplir el acuerdo. Segunda de las notas importantes, la confidencialidad. La confidencialidad afecta al mediador, no se le puede llamar a declarar después como perito, como testigo, ni en ese supuesto, ni en otros relacionados con las partes de los que pueda tener conocimiento. Las partes se comprometen también a guardar la confidencialidad. ¿Qué se trata con esto? Pues lo único que se trata es de crear un clima de confianza en el que las partes tranquilamente puedan mostrar sus cartas, que no significa aquí que seamos todos buenísimos y que enseñemos todas nuestras cartas, no se trata de eso. De lo que se trata es de que se establezca ese clima de confianza en el que yo pueda hacer propuestas, hablar de mis intereses, lo que os decía, así es como vamos a pasar de la posición de quiero la naranja a quiero la naranja para, porque estamos hablando con una seguridad de que esto no va a salir de la mediación. Y por último, pues que se hace con la ayuda de un tercero imparcial, que es el mediador, que somos los mediadores. Yo siempre que hago esas sesiones informativas que os decía, digo que a mí me gusta más hablar de que soy multiparcial que de que soy imparcial, aunque la ley diga la imparcialidad. ¿Por qué? Pues porque cuando yo trabajo como mediadora, a diferencia de cuando puedo trabajar como abogada, que soy abogada de mi cliente, pues cuando trabajo como mediadora soy cliente, o sea, mis clientes son los dos o los cuatro, si hay cuatro partes, todas las partes. Y yo soy multiparcial porque lo que hago es tratar a todos por igual. Entonces mi labor no es proponer, sugerir, juzgar, ni mucho menos tampoco asesorar, ¿vale? Cada uno viene asesorado por sus abogados cuando es necesario y mi labor es facilitar ese entendimiento entre las partes para que puedan tratar de llegar a ese acuerdo. ¿Vale? Bueno, ámbitos de la mediación. El más conocido es el de familia, es el que más tiempo lleva preparándose aquí en España, lleva practicándose y es el al que todo el mundo le ve la utilidad, ¿no? En el de familia, la mediación en divorcio, bueno, pues efectivamente tiene una gran utilidad. Ojo, tampoco es aplicable en todos los casos, o sea, no podemos creer que la mediación sea la panacea, es un remedio buenísimo, pero hay que ir a cada familia y a cada caso concreto para ver si es la mejor solución o no, porque no, en muchísimos casos lo será, pero también puede que haya algunos en los que no lo sea. Pero bueno, además de esto, pues tenía ahí puestos otros ejemplos, como el caso de los vecinos. Los conflictos en las comunidades de vecinos, sabéis que ocupan un porcentaje altísimo de los pleitos en nuestros juzgados. ¿Qué pasa cuando vas a juicio con el vecino de arriba que toca la trompeta hasta las 4 de la mañana? Pues que probablemente vas a ganar el juicio, pero ganas mucho más. Aparte de que qué guay, ha ganado el juicio, que le pongan una multa o algo así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero decir? Ganas tranquilidad. Ya imaginaros, he ganado el juicio, pero el de la trompeta sigue viviendo arriba y cada vez que cojo el ascensor estoy pensando que no me toque, ¿sabes? Que no me toque de la trompeta, que no se abran las puertas y aparezca de la trompeta, o cuando baje al garaje estoy mirando así a ver si no me lo encuentro, o cuando vaya a la piscina en verano, si mi urba tiene piscina, pues lo mismo, a ver si está el pesado del quinto de la trompeta o no está. Solución, pues al final, aunque hayas ganado el juicio, pues hay muchas veces que lo que tienes que hacer es irte a vivir a otro sitio si quieres esa tranquilidad, ¿no? Mientras que en el caso de la mediación, pues muchas veces como se trabaja mucho también con la relación, se soluciona no el problema concreto, sino también el problema de raíz o la relación mejora. Luego tenemos pues el ámbito penitenciario. En el ámbito penitenciario también se hace mediación. Yo he estado varios años en la prisión de Navalcarnero haciendo mediación entre internos por conflictos de convivencia. Y bueno, pues si hay problemas con los vecinos, pues imaginaros cuando el centro, o sea, cuando el núcleo de convivencia pues es mucho más reducido, ¿no? Entonces ahí efectivamente también es muchísimo más importante ir no solo al conflicto concreto de lo que ha pasado entre dos internos, sino a que se solucione de verdad para que luego pues haya más tranquilidad en el centro penitenciario y haya más tranquilidad entre ellos una vez que se acaben sus sanciones de aislamiento, que las siguen teniendo igual, cuando el conflicto ha sido importante, pero bueno, pues que puedan volver a estar juntos y tal. Y ahora me voy a la parte de abajo del todo, colegios, lo mismo. Estamos en un otro núcleo de convivencia cerrado, no tan cerrado como el de la prisión, pero también cerrado. Los conflictos, os vais a reír, pero muchas veces son muy parecidos en los colegios y en la prisión. Yo he estado
con conflictos en su Navalcarnero por el mando de la tele de la sala común o por el turno de la mesa de parchís, ¿vale? Solo que en los colegios pues o se pegan un empujón y en Navalcarnero pues a lo mejor se pinchan, ¿vale? Pero al final no es tan distinto lo que pasa en unos sitios que en otros. Pues luego bancos, cuando hablamos aquí de bancos, la mediación hipotecaria nos da muchísimas posibilidades de llegar a soluciones que van más allá de la solución única en el ámbito hipotecario, que es antes o después llegar al final de la ejecución y antes o después perder la vivienda, quedarme con una deuda pendiente y el banco o el fondo quedarme con una vivienda que normalmente no quiero y con un crédito que jamás voy a cobrar. Entonces, hay muchísimas soluciones para tratar de atajar en los distintos momentos, desde no he dejado de pagar pero no voy a poder seguir pagando hasta el momento de tengo fecha de desahucio, con todo ese íter intermedio y procesal intermedio que hay para llegar a distintas soluciones que pueden dar pues mejores expectativas a una y a otra parte. Y luego está el ámbito de la justicia restaurativa. Cuando hablamos de justicia restaurativa hablamos de mediación en el ámbito penal. Os he dicho antes que estamos en Plaza de Castilla en el ámbito penal y también en la Audiencia Provincial en el ámbito penal. Y supongo que esto a muchos juristas os rechinará mucho, con lo cual merece una pequeñita explicación. Lo que se media en la justicia restaurativa solamente es la reparación del daño causado. Obviamente, no se media en cuanto a la pena porque no es derecho dispositivo y no se puede entrar a negociar o a mediar sobre eso. Lo único que se media sobre la reparación del daño causado y siempre además poniendo el acento en la víctima, en que esa víctima tenga esa oportunidad de verse reparada tanto a nivel económico, a nivel material, como también a nivel emocional. Entonces, es un ámbito muy delicado en el que se tiene muy en cuenta el perfil de cada una de las partes, víctima y agresor, para llegar después a juntarle solamente cuando estamos convencidos de que eso va a tener bien para los dos y especialmente para la víctima, ¿no? Y por último, pues en cuanto a la empresa, ¿qué os puedo decir? La mediación ofrece muchísimas ventajas. Ventajas en cuanto a que los acuerdos de mediación son un traje a medida. Son unos acuerdos que tienen un contenido muchas veces muy distinto a lo que se puede conseguir a través de una sentencia. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque como se puede hablar en otros términos de mis capacidades ahora mismo de responder o no y de todo lo que puedo aportar, ¿no? Y además, como decíais alguien, ¿no? Pues además, pues si no hay naranja, pues puedo dar 2 peras o 2 manzanas. Eso es algo que podemos hacer dentro de la mediación. Es algo muy difícil de hacer en el ámbito judicial, en el que, pues eso, la sentencia se tiene que acoger al petitum de la demanda y de la contestación de la demanda o la reconvención. No podemos ir más allá. Mientras que aquí sí, con lo cual se ofrecen esos acuerdos a medida. ¿Qué pasa además? Por otro lado, que el índice de cumplimiento es muchísimo mayor cuando somos nosotros los que nos estamos imponiendo un acuerdo o una solución, ¿vale? Porque como hemos sido parte del acuerdo y lo hemos hecho a medida, pues es muchísimo más fácil de cumplir para nosotros y los acuerdos se cumplen en muchísima mayor proporción. Y por otro lado, además, la flexibilidad que nos da y además la confidencialidad, como ya os decía, que en el ámbito de la empresa muchas veces es fundamental. Tipos de conflictos en la empresa, pues tanto conflictos internos dentro del personal de la empresa como hacia afuera, y hacia afuera con clientes, con proveedores e incluso con competencia. En todos los casos, para la empresa es súper importante también el mantener la relación, cosa que normalmente cuando vamos a juicio no ocurre, ¿vale? Entonces, en este caso sí lo es mantener la relación de la manera que se trabaja en mediación, ¿vale? Bueno, pues con esto pasamos a esa segunda parte que yo quería hablar con vosotros y que quería contaros un poquito, que es pues un poco también una muestra de eso que hacíamos cuando decimos que hacemos formación en gestión de conflictos, etcétera, y que nos viene bien a todos, nos viene bien, bueno, esto es parte de lo que estudiamos los mediadores, pero también nos puede servir a todos en el día a día y además puede ayudarnos también un poco a ver qué es lo que hacemos. Entonces, lo he dividido en 2 bloques. En el primero vamos a hablar de los conflictos, porque es de lo que va también esta sesión, y en ese sentido pues vamos a hacer una pincelada de las causas de los conflictos y también de las formas de afrontar los conflictos.
Y después pues hablaremos de herramientas de comunicación, hay muchísimas, los mediadores usamos muchas herramientas de comunicación en nuestro trabajo, ¿vale? O los gestores de conflictos, pero nos voy a centrar en las 3 básicas, como dice siempre una de mis socias, para la mediación, para la negociación y para la vida en general, ¿no? Que son la escucha activa, la empatía y la asertividad. Entonces, bueno, pues en primer lugar, como os decía, vamos a ir al bloque 1, a eso, hablar de los conflictos. Me gustaría que, como antes, me escribierais algunos, así un poco rápidamente en el chat, qué es lo que estáis viendo, qué es lo que veis. Un lago con 2 personas, me dicen por ahí. Un paisaje. Fenomenal. Un bebé agarrándose de un árbol. Un bebé y un árbol de forma rara. Vale. No sé si, y ahora no puedo preguntaros a todos porque sois muchos y porque por este sistema, por aquí me dice también Castillo, un paisaje de agua, lago o mar y 2 personas. Vale, no sé si todos veis todo porque un nido. Vale, muchas gracias. No sé si todos veis todo o si los que habéis visto el paisaje y las 2 personas y el lago, que parece que sois un poco mayoría, habéis flipado con lo del bebé agarrándose al árbol o si todos conseguís verlo. Entonces, bueno, con el cursor voy a tratar de explicaros un poquito, ¿vale? Para los que no ven el bebé. Efectivamente, se ve un paisaje con un lago o un mar con 2 personas y un árbol aquí con forma rara. Por aquí también nos dicen un bebé, un paisaje un tanto curioso. Bueno, pues efectivamente, mira, si empezamos desde aquí, el bebé está como en vertical, ¿vale? Como si fuera, pues fuera una foto de una ecografía avanzada. Entonces aquí tendríamos la frente, aquí tenemos el ojito, la nariz, la boca, el mentón. Aquí estarían las manos, ¿ves? Por eso había alguien que decía que el bebé se estaba agarrando al árbol. Aquí estarían las manos y aquí estaría la tripita y por aquí, que a mí me lo tapa el chat, pues están los pies, ¿vale? Supongo que ahora ya sí que lo veis todos. ¿A qué viene esto? Pues a que una de las causas de los conflictos son las percepciones o las dobles percepciones, a que no todos vemos lo mismo y a que la realidad unos la vemos de una manera y otros la vemos de otra. Por ahí me dicen sí, muy bien. Cada uno lo ve de una manera. ¿Quiere decir que uno tenga la razón y que otro esté equivocado? Pues no, pues es muy probable que todos tengamos la razón o que todos estemos equivocados, en parte. ¿Por qué? Porque cada uno, vamos, no que todos estemos equivocados, yo creo que me quedaría eso, en que muchas veces todos tenemos la razón o todos tenemos nuestra parte de razón. ¿Y por qué quiero decir esto? Pues porque de verdad cada uno ve las cosas con la mochila que lleva a las espaldas. La mochila no la lleva a las espaldas, sino que en realidad la llevamos todos aquí dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nuestro cerebro es una máquina maravillosa y súper interesante que va guardando muchísimas experiencias a lo largo de su vida y por eso me refiero a esa mochila. Eso hace que percibamos las cosas de manera distinta. Entonces, yéndome a algo muy sencillo, porque no podemos entretenernos mucho en esto, pero ¿qué nos puede pasar con esta imagen? Pues nos puede pasar que el que está súper enamorado empezando una relación o preparando su boda, probablemente lo primero que vea sea la pareja, aunque esté aquí abajo en esta esquina. Si tenemos a alguien que es súper ecologista, pues lo que nos va a ver es un paisaje, además nos puede decir a lo mejor hasta el tipo de árbol que está viendo y le va a llamar mucho la atención el árbol. Y os digo una cosa, si alguien está embarazada o está a punto de tener un bebé o su pareja está a punto de tener un bebé y está acostumbrada en ese momento a ecografías de bebés y no sé cuánto, os aseguro que lo que va a ver es el bebé. Ahora, mira, por ahí nos dicen, ahora miré el bebé. Pues mira, qué bien, Fernanda, que por fin lo conseguiste. Bueno, pues eso es lo que quiero decir, que cada uno tiene su mochila y vemos las cosas. Y esto nos pasa también en las situaciones y en las relaciones y hace que muchas veces pues, sea el motivo de nacimiento de un conflicto. Vamos a pasar, solamente os voy a dar 2 pinceladas, entonces lo acabo de ver, Leire, pues muy bien, Leire, nos ha costado. Me alegro. ¿Qué nos pasa además también? Que ¿cómo podemos solucionar un conflicto en el que yo veo las cosas de una manera y tú lo ves de otra? Pues haciendo lo que he hecho yo, explicándoos, pues mira, yo veo esto, yo veo el bebé aquí, aquí y aquí y aquí. ¿Tú qué ves? ¿Y cómo lo ves? ¿Y por qué? ¿Vale? Efectivamente. Y en el caso, y además, por otro lado, pues mira, como está haciendo Lebre, que está diciendo que le hace mucha ilusión, esforzándonos por intentar ver las cosas como la ven los demás, ¿vale? Ese es un primer paso y eso es algo a lo que los mediadores ayudamos a las partes a hacerlo cuando no están, no, iba a decir capacitadas, pero no es capacitadas, no están en el momento adecuado, ¿vale? Dentro de su escalada de conflicto de poder hacerlo solos.
Bueno, vamos a, eso os decía, esto es una pincelada de tropecientas causas de conflicto, sencillita, y ahora vamos a hacer otro juego que también necesito que me ayudéis un pelín, ¿vale? También por las preguntas. Os leo una pequeña historia y luego os voy a hacer, van a ir apareciendo unas afirmaciones y quiero que me contestéis si son verdaderas, falsas o si falta información. La historia es la siguiente. Un hombre comenzaba a apagar las luces del negocio. Una persona entró apurada y dijo unas pocas palabras. El dueño abrió la caja y le entregó algo del contenido. La persona salió corriendo. Inmediatamente el dueño hizo una llamada de teléfono. ¿Vale? Lo vais a tener aquí delante todo el tiempo, así que no vais a tener problema. Vamos a la primera. Alguien apareció después de que el dueño apagó las luces del negocio. Me encantaría teneros a todos delante y que fuera más fácil y decir, ¿quién cree que es verdadero? Y que levantarais la mano. Pero como no puede ser, pues quiero que me vayáis poniendo allí unos cuantos, los que podáis, V de verdadero, F de falso o falta información, ¿vale? Lo primero que hayáis pensado. Como sois muchos, pues voy a ver las primeras así rapidito. Verdadero, verdadero, por ahí tengo dos verdaderos. Falso, aquí ya empezamos a tener disparidad de opiniones. Falta información, nos dice Carlos. Verdadero, Angelina, muy bien. Vale. Pues voy a decir yo la respuesta correcta, ¿vale? Que es falta información. Muy bien, Carlos. A apagarlas, parece que comenzaba. Vale. Parece que comenzaba, entonces por eso unos decís que es falso y otros verdaderos, porque comenzar no es lo mismo que apagar y, bueno, en realidad yo creo, como decía Carlos, que lo que creo es que falta información, porque el negocio puede ser el chino de debajo de casa chiquitín, que apagar la luz es un solo interruptor, o puede ser Torre Espacio o el Corte Inglés de Castellana, que apagarlo todo, si alguna vez se llega a apagar todo, pues puede resultar un poco complicado. Por eso quiero decir, falta información. Puede ser que sea verdadero o puede ser que sea falso, ¿vale? Bueno, después diremos, ¿qué nos ha pasado aquí en esta primera pregunta? Pues que estamos muy compartimentados, chicos. Que normalmente esa tercera opción de falta información se nos olvida. Lo primero que nos viene a la cabeza es verdadero, falso, negro, blanco, ¿vale? La escala de grises se nos pierde casi siempre. Vamos a la siguiente. Un ladrón robó el negocio. Pues lo mismo, Vs, Fs, falta información. Falta información, claro, porque ya os lo habéis aprendido desde el principio. Falso, falta información. FI, falta información, falta información. Falso, dicen algunos, ¿vale? Y otros, falta información. Y os lo habéis aprendido, ¿vale? En la primera pocas faltas de información no tenemos todos los datos, ¿vale? Pero la pregunta es, y esto no voy a hacer que os contestéis porque quiero un poco también de agilidad, falta información, muchos de vosotros. Ahora, siendo sinceros, lo que quiero es que seáis sinceros con vosotros mismos, ¿vale? ¿Cuántos la primera vez que os he leído esto habéis pensado que era un robo? Y yo os digo que yo cuando lo leí la primera vez también lo pensé, ¿vale? Entonces, creo, no me suele fallar nunca esto, ¿vale? Creo que muchos, una mayoría hubiéramos pensado que es un robo o que es un atraco, que es algo con un cierto contenido de violencia. Yo pensaba que era un robo, por ahí dicen otros y yo creo que llamaron a urgencias. Bueno, pues si lo volvemos a leer ahora más despacito, puede ser que sea un robo, puede ser alguien que entra para pedir cambio para el parquímetro, ¿vale? O otras muchas cosas, ¿vale? Y que después el dueño, cuando el que le da cambio al parquímetro, haga una llamada para tal. O alguien que venga corriendo a comprar pañales porque se le han terminado. Puede ser mil cosas, pero lo primero que hemos pensado muchos de nosotros es eso. Luego veremos por qué, ¿vale? Una persona forzó la caja. Por ahí dicen que alguien pensó en alguien con una necesidad, pues sí. Una persona forzó la caja. Esta obviamente es falso. Muy bien, María José, que ha sido la primera y lo vamos a dejar porque nos iba a poner todas falta de información, porque no tendría gracia. Entonces, efectivamente, el dueño abrió la caja, así que ninguna persona forzó la caja y esta es falsa. El dueño entregó algo de la caja. A ver quién es el primero que contesta por ahí. Verdadero, verdadero, pues lo mismo. Esta efectivamente es verdadero porque lo pone tal cual, ¿vale? Vamos a la siguiente. Un hombre entró a un negocio, dijo unas palabras y salió corriendo. A ver quién me contesta por ahí. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero. Falta información, nos dice por ahí uno. Falso. Vale. Bueno, pues volvemos
porque me encantaría poder preguntar a quien que ha dicho que es porque falta información, pero bueno, para no perder mucho tiempo, si no, os lo voy a ir adelantando yo. Falta información, ¿por qué? Porque nos dice, estás diciendo que un hombre entró a un negocio, dijo unas palabras y salió corriendo, y es una persona entre a un negocio. Entonces, puede que entrara un hombre o puede que entrara una mujer, ¿vale? Puede que entrara un hombre, una mujer, un niño pequeño, ¿vale? Un anciano, ¿vale? Lo que sabemos es que no era un perro ni un gato, era una persona. Ahora os vuelvo a hacer la misma pregunta. Cuando lo hemos leído la primera vez, igual que la mayoría hemos pensado que efectivamente era un robo o un atraco, yo creo que, y yo soy la primera, que la primera vez que lo leí me pasó, hemos visualizado que la persona que entraba era un hombre. Por eso cuando nos preguntan ahora, muchos decimos verdadero, verdadero, ¿vale? Porque no hemos vuelto a leer y porque, sobre todo, además, si os quitara y no tuvierais delante la historia a todo momento, pues pasaría eso. ¿Por qué? Pues por lo mismo que nos ha pasado con lo del ladrón, que os he dicho, que luego os explicaré. ¿Por qué pensamos que es un robo? Punto primero, muchas veces. Pues simplemente porque piensa mal y acertarás es muy adecuado. ¿Por qué? Volvemos a ese cerebro maravilloso y a ese espíritu de supervivencia que tenemos en la parte reptiliana, en la parte más antigua de nuestro cerebro, ¿vale? Es por instinto de supervivencia. Cuando nos falta información dentro de una situación en la que nos encontramos o de una relación o dentro de una conversación, cuando nos falta información, cuando nuestro cerebro recibe algo de información y le falta, eso nos genera inconscientemente, quiero decir, una ansiedad tremenda. Entonces, esa ansiedad, nuestro cerebro la calma como rellenando esa información que falta. ¿Y cómo rellena esa información que falta? Pues por un lado, con eso que os decía, que llevamos siempre en la mochila de todas nuestras vivencias, pero por otro lado también pensando mal. ¿Por qué? Pues porque ante la duda nuestro cerebro tiende a defendernos, ¿vale? Entonces nos vamos a eso, a pensar en ese primitivo, con ese cerebro más primitivo que el nuestro, que está en la selva y de repente ve unos ojos así entre la maleza y tal. No tiene tiempo para pararse a pensar si es un tigre o si es un niño de la tribu que se ha perdido, ¿vale? Directamente, porque la cuestión es, ¿qué hago? ¿Ataco o huyo? ¿Vale? Ataco o huyo, pues ataco o sigo adelante o huyo, ¿vale? Entonces nuestro cerebro nos protege y lo que hace es huir. Por eso, ante esa falta de información, rellenamos y nos montamos la película y probablemente nos montamos siempre la película de terror o lo peor. Y esto nos pasa con todo en la vida. Y ahora voy a esto de por qué hemos pensado en un hombre. Pues porque desgraciadamente, sea por estadísticas, sea por las películas que hemos visto, sea por lo que sea, cuando pensamos normalmente, cuando pensamos en una situación de violencia, una situación con cierta agresividad, pues lo siento chicos, pero solemos pensar en un hombre bastante más veces que en una mujer. Y ya la última, y ya termino con este jueguecito, alguien entró en una tienda, habló con los que estaban ahí, recibió algo de lo que estaba guardado en la caja y se fue corriendo. ¿Esta es verdadera, falsa o falta información? Falta información, nos dicen por ahí, nos dice Lucía. Falta información, vale. Me gustaría preguntaros también, falso, no habló, dijo unas palabras. Bueno, hablar y decir unas palabras lo podemos tener ahí, yo lo vería como parecido o como sinónimo incluso. Falta información y os voy a decir por qué. Bueno, aquí suele surgir la duda de si habló con los que estaban ahí, si solo había uno, si es la misma persona el que apaga las luces del negocio y el dueño, si el dueño estaba solo. Surgen aquí muchas discusiones que también pueden ser válidas y que también pueden dar lugar a eso de que falta información. Hay otra cosa importante, ¿vale? Que estamos hablando del negocio y aquí cuando decimos alguien entró en una tienda pasa lo mismo. Hemos leído negocio, pero hemos pensado tienda. Bueno, pues negocio es tienda, pero negocio es un despacho de abogados, negocio es una notaría, negocio es una gasolinera, negocio es una farmacia, o negocio es a lo mejor un centro privado de salud o un hospital privado. Entonces, quiero decir, hay muchísimo. ¿Y por qué hemos pensado todos en una tienda? Pues porque es lo que tenemos más a mano, ¿no? O lo que nos ocurre siempre. Entonces, bueno, pues esto solamente es un ejemplo de que veáis
cuánta información nos falta y cómo nos montamos la película y consideramos muchas veces que tenemos toda la información para juzgar o para decidir, ¿vale? Porque nuestro cerebro también nos engaña o nos hace ver eso para tenernos tranquilitos, ¿no? Bueno, pues son solamente dos ejemplos de muchísimas otras causas que influyen en el nacimiento de los conflictos. Como os decía, quería daros una muestra de eso y también quería hablaros un poco de los perfiles de afrontamiento del conflicto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto primero un poquito a modo de chiste y de cómo se pueden afrontar las cosas. Esto es lo que nos pasa habitualmente, ¿no? Que somos como burros, que yo quiero lo mío, ¿vale? Pues lo que nos pasaba con la naranja para mí, yo quiero lo mío y al final, ¿qué pasa? Que en circunstancias normales nos quedamos así, en este punto, y ninguno nos conseguimos comer el pienso, en este caso, y luego, oye, pues algunos ya menos civilizados, lo que hacemos es me cargo a este y me como las dos partes. Pero es que aún así, cargándome a este y comiéndome las dos partes, seguimos acarreando el muerto, ¿vale? Seguimos ahí con ese peso, es decir, que tampoco hemos conseguido la solución perfecta. Entonces, otra manera de afrontar los conflictos, que es con lo que hablamos también en los ADRs y sobre todo pues en cuanto al ejercicio del derecho colaborativo, pero vamos, en todos ellos y es lo que tratamos de lograr siempre también en las mediaciones es eso lo que os decía, vamos a pararnos a pensar porque es que a lo mejor resulta, como ha pasado con la naranja, que es que podemos conseguir algo que sea bueno para los dos, ¿vale? Entonces, pues ¿qué hacemos? Vamos a pararnos a pensar y oye, es que igual si colaboramos, conseguimos los dos comernos todo el pienso, porque si no muchas veces nos quedamos aquí. Si somos muy bestias, nos quedamos aquí, ¿vale? Nos pegamos un atracón de pienso, pero llevamos colgado del cuello un muerto que puede ser importante también, ¿no? Bueno, pues esta es una manera gráfica de explicar un poco los conflictos. Me encantaría entretenerme aquí y en todo lo demás que os estoy contando, pero bueno, he creído que era más interesante veros así como distintas pinceladas y abrir vuestra curiosidad. Ya en un ámbito pues un poco más serio de explicación de cuáles son los perfiles de afrontamiento del conflicto, pues tenemos este gráfico, ¿vale? En el que en esta línea a lo que nos referimos es al resultado y en esta las relaciones personales. Y aquí tenemos los distintos perfiles en los que nos podemos encontrar según lo que primemos. Claro, win to win nos dicen por ahí, efectivamente, muy bien, de eso se trata. Cuando primamos las relaciones personales por encima del resultado, ¿vale? Tenemos ese que prima las relaciones personales por encima del resultado, que es lo que tú quieras, cariño, ¿vale? Yo con tal de que tú me quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Tenemos el evitativo, que no es lo mismo, que es al que le dan igual, tanto las relaciones como personales como el resultado. Él lo único que quiere es no meterse en el conflicto, entonces le da todo igual, ¿vale? Entonces, conmigo me contéis, yo no opino, ¿vale? Luego tenemos el competitivo, que todos tenemos muy claro, ¿no? Un poco el perfil que es aquella persona que prima el resultado por encima de las relaciones personales y que cuanto más aquí esté este puntito, pues más es yo piso a quien sea, que a mí me da igual, que lo que yo quiero es cumplir con mi objetivo y conseguir mi resultado. Luego tenemos esto, que es lo que pensamos siempre que es súper bueno, que es me dicen por ahí que no se oye, pero no sé si es solamente una persona, si son más, si no, Alberto, me vas diciendo, ¿vale? Tenemos eso que es el perfil del negociador, del de compromiso. Esto es lo que nos ha salido a todos al principio. Me alegro, Vanessa, que ahora sí, vale, fenomenal, gracias. Pues eso que nos ha salido al principio con la naranja, pues ¿qué hago? Pues parto la naranja por la mitad, ¿vale? Solución de compromiso, la mitad para cada uno, ¿vale? O en esa negociación en la que hacemos, y es lo que nos han enseñado además, que vamos a negociar pensando en hasta dónde puedo perder, ¿vale? Y cuánto puedo ceder. Y luego está ese perfil colaborador, que es a lo que podemos aspirar, es como un pasito más, que es decir, oye, vamos a pararnos a pensar a ver si podemos colaborar y podemos ese win-win y ese obtener los dos todo lo que queremos sin tener que renunciar a nada. Ojo, que estos perfiles no estoy diciendo que el colaborador sea el estupendo y todos los demás no, ni muchísimo menos, ¿vale? No va por ahí la historia ni la idea. Estos perfiles son buenos para distintas cosas y en distintas situaciones. Y en algunas situaciones o en algunas relaciones tendremos que ser de una manera o tendremos que ser para otra. ¿Que el colaborador es estupendo para la gestión de los conflictos? Pues sí, lo es, ¿vale? Pero habrá momentos en nuestra vida en que necesitemos ser más competitivos o que tengamos que acomodarnos, ¿vale? O que tengamos que evitarlo, ¿vale? Cada momento tiene lo suyo. Y lo bueno además es conocerse a uno mismo y saber que además es importante tener en cuenta que según el ámbito en el que estemos, puedo ser de una manera o puedo ser de otra,
Mirar, hoy esta mañana he terminado una formación larga con empleados de una empresa que hemos hecho unos test de cómo se afrontan los conflictos. Entonces, bueno, pues lo hicimos obviamente en el ámbito profesional, pues para el que nos habían contratado, pero les propusimos que lo hicieran luego ese mismo test pensando en otro tipo de relación, con su pareja, con sus padres, con sus hijos, en casa, con los amigos y tal, ¿no? Y entonces, pues lo hicieron y esta mañana nos comentaban que efectivamente los resultados habían sido completamente distintos. Es decir, que nuestros perfiles cambian también en el sitio en el que estemos y en la relación en la que estemos. Pero cuando lo que tenemos es un conflicto y vamos a ese enfrentamiento porque lo concebimos así, aunque no tendría por qué ser así, pues tendemos eso, a ser competitivo o como mucho a ser negociador, se nos olvidan esas otras posibilidades, ¿no? Bueno, un paso más. Esto es un poquito lo que yo quería contaros sobre los conflictos y bueno, pues os había prometido también que íbamos a hablar un poco de algunas herramientas de comunicación. Entonces, bueno, pues sobre todo de las que son básicas y de las que funcionan o deberían funcionar siempre. Esta infografía pues se refiere un poquito a otras herramientas que utilizamos normalmente dentro de una mediación, ¿vale? Y que dentro del proceso de mediación pues tienen sus distintas finalidades. Entonces, como veis, por eso os he puesto siempre, y como os decía al principio, siempre en una mediación, en la negociación e incluso en la vida, importantísima la empatía, la escucha activa y la asertividad, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, ¿vale? Pero también interesantísimo preguntar cómo se puede preguntar, creo que eso también creo que nos va a hablar Pilar un poquito después, cómo parafrasear, cómo resumir, cómo recoger información y cuando ya tenemos toda esa información y cuando ya podemos saber cuáles son los intereses más allá de las posiciones de las personas, pues cómo pasamos a generar alternativas a luego hacer de agente de la realidad, que significa evaluar la realidad del posible cumplimiento de esas alternativas para poder llegar a un acuerdo, ¿vale? Bueno, pues vamos a la parte de la empatía. Creo que todos pensamos cuando hablamos de empatía que se trata de ponernos en el lugar del otro, etcétera. Y bueno, pues me gustaría poneros un vídeo cortito, que para eso necesito también que me ayude Alberto, según hemos estado practicando antes. Así que cuando quieras. That kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his parents, if they're ever at home. What is it with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, can I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookies. The world, your oyster, and he's serving your cookies. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. Be $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Winning again. Unbelievable. What? What? What is that? What in the world? Oh,
What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't... Your coffee, sir. Oh. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, what? Hey, buddy, come here. Bueno, pues muchísimas gracias por ponernos el vídeo, Alberto. Y bueno, como os iba diciendo yo, como os iba a decir, la voy a cerrar yo aquí. Vale, fenomenal. Hay una reflexión muchas veces de... Me emocioné, uy, sí, efectivamente. Yo es que ya lo he visto muchas veces, pero aún así trato de no mirar al vídeo mientras que está poniendo, no vaya a ser que se me pongan así los ojillos y luego tengan que seguir hablando. ¿Quién tuviera esas gafas o qué pesadilla tener esas gafas, ¿no? Porque sería un peso enorme estar permanentemente viendo lo que los demás tienen detrás. Bueno, qué triste, dice Alessandra. Triste, pero es esa oportunidad que yo creo que nos podemos dar todos simplemente de plantearnos esa duda de decir, pues no sé lo que lleva esta persona detrás, ¿vale? Y eso a la hora de gestionar conflictos, que es de lo que estamos hablando, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, él no sabe lo que yo tengo detrás, pero yo tampoco sé lo que tiene detrás él, ¿vale? Y solamente vivir con eso. Creo que bueno, que podríamos vivir todos también más felices, no con esas gafas y viendo lo que le pasa a los demás, porque creo que sería un peso emocional importante e insoportable, sino planteándonos, oye, si tuviera esas gafas en aquel vídeo que nos puso Loreto un día, pues igual vería que el que me ha pegado una pitada con el coche o el que me ha puesto mala cara en el ascensor o lo que sea, pues puede ser que tenga algo detrás que yo no sé, ¿no? Así que, bueno, que no significa que esté justificando, pero bueno, pues que creo que es muy importante esa empatía y ese intentar empatizar, que al menos nos quede la duda, ¿no? De que empatizar, ojo, cuando hablamos de ponernos en el lugar del otro, empatizar no significa compartir, no significa nada más que entiendo que tú te sientes así, aunque no lo comparta y aunque no esté de acuerdo y aunque yo siga manteniendo otra postura, ¿vale? Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta y no irnos a una falsa empatía o algo que va más allá de la empatía. Se trata de ponernos en el lugar del otro, pero y sobre todo y fundamental, que lo veíamos, lo veía otro día en otra formación, que es tratar de verme como me ve el otro, ¿vale? No como me veo yo, sino tratar de verme como me ve el otro. Pero solamente, como os digo, pues en cuanto a respetar cómo es lo que ve y lo que siente el otro, que no tiene por qué ser compartirlo o perder cuál es nuestra opinión o nuestra postura, ¿vale? Bueno, pasamos a la escucha activa, porque tampoco quiero irme mucho de tiempo y quiero dejaros tiempo para que podáis preguntar algo y desde luego no quiero quitarle nada de tiempo a Pilar, que seguro que también es interesantísimo. Y vamos a eso, a la escucha activa. Me encanta esta frase. Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Esto creo que nos pasa a todos, ¿vale? Y esto en una negociación nos pasa que no veas y en un juicio ya no os cuento cómo nos pasa, ¿vale? Pero simplemente con una discusión con un amigo, con nuestro compañero de piso, con nuestra pareja o con lo que sea, muchas veces es que a que sí que os pasa que estás escuchando y estás pensando, cuando me toca hablar a mí ya verás lo que voy a soltar, ¿no? Bueno,
pues así nos perdemos mucho del mensaje del otro y a lo mejor nos perdemos también cosas bonitas, ¿no? Aunque sea dentro de una misma discusión. Entonces, ¿qué es la escucha activa? Pues es como, todos sabemos la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Oír es algo simplemente sensorial, oigo un golpe y ya está, y a lo mejor reacciono así y ya está, sin más. Escuchar es cuando además procesamos eso que estamos escuchando, procesamos el mensaje y lo entendemos. Y escuchar activamente es un paso más, que es hacer que el otro se sienta escuchado, ¿vale? Hacer que el otro se sienta escuchado nos resulta súper útil en las negociaciones y en la gestión de conflictos, porque cuando hacemos que el otro se sienta escuchado, conseguimos mucha más información que nos puede resultar muy útil, ¿no? Para solucionar el problema o para negociar. Entonces es importante conseguir hacer esa escucha activa y conseguir eso, mantener al otro con ganas de seguir hablando y podemos conseguir mucho más. Dos truquitos súper rápidos en cuanto a la escucha activa. Muchas veces pensamos que estamos escuchando fenomenal y prestando muchísima atención, haciendo cosas que realmente lo que estamos haciendo es lo contrario. Lo primero, cuando preguntamos mucho. Y os explico. La información importante nunca sale al principio de un discurso, ¿vale? Cuando nosotros nos preguntan cómo estás, automáticamente como que estamos bien. Y cuando nos siguen prestando atención, a lo mejor empezamos a contar, pues mira, resulta que mejor dicho regular porque tal, ¿vale? Eso pasa siempre. Entonces, cuando alguien está contando algo y nosotros, pensando que estamos haciéndolo súper bien y que estamos demostrándole cuánta atención le prestamos, lo que hacemos es preguntarle, pues él llevaba este camino para llegar a dar la información que quería dar y nosotros al preguntar a lo mejor hacemos así y hacemos que se desvíe, ¿vale? Para este lado y volvemos a preguntar y se desvía para otro lado y así. Y al final se acaba yendo y no llega a lo que realmente quería contar o a esa información que nos podemos perder, ¿vale? Entonces hay que preguntar, claro que hay que preguntar, pero hay que tener también un poquito de paciencia para poder escuchar. Y otra cuestión, pues decía que os iba a hablar de un par de ellas, es que nos pasa a todos, cuando todos queremos ser muy protas, también inconscientemente, por ese cerebro inconsciente que nos dirige mucho. Todos queremos ser muy protas de la historia. Entonces, muchas veces cuando estamos escuchando tenemos de repente como la necesidad de hablar y además pensando que lo que estamos haciendo es empatizar, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo muy tonto. Te encuentras con el vecino subiendo en el ascensor después de las vacaciones y le preguntas qué tal y te dice, pues mira, la verdad es que fatal, porque al principio de las vacaciones justo se nos murió el gato que llevaba toda la vida con nosotros y le tenías mucho cariño y la verdad es que hemos estado muy tristes. Y entonces nosotros lo que hacemos enseguida es, ay, pues sabes que al del quinto también se le ha muerto la cobaya y es tan fatal porque no sé qué. Entonces, realmente al del tercero que se le ha muerto el gato le importa 3 pepinos que se haya muerto la cobaya del quinto, porque él ya tiene su propio dolor, su propio problema y tal, y lo único que quiere es sentirse escuchado, no le estás ayudando por contarle que a ti te pasó eso. O al revés, uno que venga súper encantado, pues está de vacaciones en Turquía y ha sido fantástico porque no sé qué, lo que tiene ganas es de contarte sus vacaciones, no de que tú le digas, ay, pues yo también estuve de viaje de fin de curso en Turquía hace un montón de años y me encantó, ¿vale? Parece que estamos haciéndolo muy bien y no lo estamos haciendo tan bien, ¿vale? Con estos ejemplos tontos del día a día, pues trato de que podáis llegar a aplicarlo también en otros casos más serios, como puede ser esa negociación o esa gestión y resolución de conflictos, ¿vale? Y por último, importantísimo, en cuanto a la escucha activa, el silencio, ¿vale? Muchas veces el silencio nos resulta incómodo a todos, entonces siempre nos pasa que cuando uno deja de hablar, enseguida empezamos a preguntar o a hablar nosotros, ¿vale? Para que no se cree ese silencio incómodo. Bueno, pues hay veces que mantener el silencio hace que el otro siga hablando. Entonces, esto también es un truquito para conseguir sacar información, ¿vale? Cuando os pase eso y queráis sacar más información, acordaros de mí, de que el silencio es incómodo para todos y haces ese pulso de mantener un poquito más el silencio, ¿vale? Y probablemente el otro, un poquito, no exagerado, pero un poquito y probablemente el otro se sienta más incómodo que tú y siga hablando. Porque si no, al final empezamos a llenar el silencio nosotros y dejamos de escuchar al de enfrente, ¿no? Bueno, y por último y para terminar, quería hablaros de la asertividad. La asertividad muchas veces cuando preguntamos ¿qué es asertividad? Pues saber decir que no. Bueno, pues es saber decir que no y saber decir muchas cosas más además de que no, ¿vale? La asertividad es una herramienta que nos viene a decir que todo se puede decir y todo se puede decir bien. Entonces, el truco en este caso para el lenguaje asertivo que os quiero dar es que es cambiar del tú al yo. Estamos súper acostumbrados a ir al tú has hecho, al tú me has hecho a mí, tú has hecho esto, tú has dejado de hacer, ¿vale? Entonces, eso lo único que hace es escalar el conflicto. ¿Por qué? Porque el otro se siente atacado y ¿qué hace? Respondernos con otro ataque. Entonces, así no conseguimos negociar, o no conseguimos, en el ámbito de la mediación, no conseguimos bajar los humos para poder llegar a entendernos y a buscar una solución válida para todos.
todo se puede decir y todo se puede decir al revés. Entonces, si cambiamos el mensaje del tú al yo, pues la cosa cambia, efectivamente, la cosa cambia mucho. Entonces, es decir, no es lo mismo decir tú no me escuchas que me gustaría que me escucharas, ¿vale? Cambia completamente el mensaje, aunque el contenido sea el mismo, ¿vale? Y ya no digo el nunca, ¿vale? Porque eso sería ya para otra sesión el hablar del nunca me escuchas. No, no me estás escuchando ahora en este momento. No vamos a generalizar y hacer absolutos porque así sí que llevamos el conflicto ya hasta no se sabe dónde, ¿vale? Bueno, pues para terminar quería dejaros otro truquito que es, que diréis, ¿por qué está aquí Nemo, que está tan mono? Pues está mono, quedaba bien en la diapositiva, pero además de eso, pues está para ayudarnos a una regla mnemotécnica de un ejemplo de lenguaje asertivo, ¿vale? Entonces, por eso tenemos aquí las iniciales de Nemo y es nombre de la persona, emoción concreta que me produce a mí esta situación, motivo por el que me siento así y objetivo, que es lo que quiero. Porque si no, nos quedamos en un mero ataque. Si no decimos qué es lo que queremos obtener con ese mensaje que estamos dando, simplemente nos quedamos en el tú estás haciendo esto, ¿no? Y queremos ir un poquito más allá. Entonces, pues sería, por ejemplo, volviendo simplemente a eso de la escucha y nos podemos referir a mi amiga María, ¿vale? María, me siento incómoda porque creo que no me estás prestando atención y me gustaría que me escucharas, ¿vale? Sería un ejemplo así, nunca me salen igual, la verdad, pero bueno, pues sería ese ejemplo de una posibilidad de lenguaje asertivo. Y por mi parte, pues por mi parte, no mucho más. Me encanta esta jornada y cómo habla usted, muchas gracias. Bueno, pues por mi parte, en ese sentido, muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla para volver a verme yo la cara y para que me la veáis vosotros. Cualquier cosa que queráis comentarme, pues ahí tenéis mi email y página web, Hacemos las Paces, y mi email, que es muy fácil, loreto@hacemoslaspaces.com. Y aquí estamos, para lo que queráis. Y ahora para las preguntas. Vale. Pues no sé si José María, Alberto, ¿queréis decir algo? Vale, estamos Sí, esperando. queremos animar un poquito a los asistentes a hacer alguna pregunta que consideren oportuno, ya que tienes acceso un poquito al chat y vemos un poco lo que se va comentando. Aunque, bueno, aprovechando la situación, yo sí tengo una respecto a lo último que hemos hablado de esta, bueno, reglas mnemotécnicas que nos puedan ser interesantes de cara a una negociación, que a lo mejor va a hablar Pilar un poquito más de ello después. ¿Nos puedes dar algún consejo que podamos usar cuando estemos en una situación donde una negociación esté, por ejemplo, parada o esté en una situación un poquito conflictiva? Sí, en las negociaciones estancadas es eso que os ponía en la infografía también, ¿no? De algunas otras herramientas para utilizar, pues eso, la manera de generar alternativas, ¿no? Entonces, generar alternativas muchas veces pues puede pasar pues desde el juego de la lluvia de ideas y realmente y funciona, ¿eh? Y yo lo uso mucho en las mediaciones muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, pues eso, ahora durante un momento vamos a pensar en qué se os ocurre, más allá de qué es lo que quiero, ¿no? Que es con lo que veníamos, qué se os ocurre para que esto pueda funcionar de otra manera, ¿no? Y establecer y hacerlo de esa manera, teniendo en cuenta, vamos a decir todo lo que se nos ocurre y lo vamos a apuntar. Y lo vamos a apuntar además todo mezclado, lo que se me ocurre a mí, mediadora, y a ti, Juanito, y a ti, Pepito. Y no vamos a juzgar y podemos desarrollar las ideas de los demás y tal. Entonces, bueno, salen muchas cosas absurdas, pero hay veces que salen cosas que hacen avanzar. Y otra cosa importantísima también y que se usa mucho que son las preguntas milagro, que a mí me encantan, ¿no? Cuando algo está estancado y ya estoy en quiero esto y no salgo de aquí, yo siempre les hago mirar al futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustaría que estuviera tu relación con Pepe o con Juan dentro de 3 años? ¿O cómo ves tú la situación de la empresa dentro de 3 meses, ¿vale? Porque en este momento estamos muy enfadados y no queremos seguir negociando, pero nadie quiere seguir enfadado con el otro de por vida, ¿no? Entonces, cuando intentamos mirar para adelante y sobre todo además si hacemos la reflexión de, bueno, hasta aquí hemos llegado, todo lo que ha pasado, es importante que lo contemos, que liberemos las emociones y que hablemos de ello, pero ahora ya el seguir echándonos en cara lo que ya ha pasado, como en esta vida,
no podemos rebobinar, ¿vale? Pues vamos a ver cómo lo solucionamos y a mirar adelante y a ver cómo queremos estar dentro de un tiempo, ¿no? Loreto, pues parece que la gente se va animando un poquito a preguntar. Nos pregunta María Verbosa, más o menos como puedes ver, ¿cómo se accede a la mediación en prisión? ¿Son programas o actividades internas que cuentan con profesionales externos? Pues mira, en los programas que he colaborado yo, que es Navalcarnero y Extremera, aquí en Madrid, pero vamos, suele funcionar casi siempre igual, suelen ser los educadores sociales de la prisión los que determinan qué casos pueden ir a mediación. Normalmente, o sea, dentro de los expedientes disciplinarios, dentro del régimen penitenciario, y como te decía, normalmente vienen cuando ya han cumplido la sanción que corresponda por régimen penitenciario, y los mediadores somos mediadores externos que vamos allí. Entonces, además bueno, a mí es una experiencia de hace muchos años y me encantó porque no vamos a las salas de visitas como cuando vamos como letrados ni esas cosas, sino que realmente entramos dentro y entramos dentro de los módulos. Hablamos, igual que os hablaba de la justicia restaurativa, por separado con uno, con el otro. Tenemos que evaluar muy bien, aunque ya vienen evaluados por el educador social, ¿vale? Tenemos que evaluar muy bien si están preparados para juntarse y además si quieren, ¿vale? Porque hay muchas veces que no quieren y hay otras que sí. Y luego los acuerdos a los que se llega normalmente pues son simplemente pedir perdón, ¿vale? Y decir, bueno, pues a partir de ahora no nos llevamos bien. Claro, normalmente es con convenios entre las prisiones y asociaciones de mediación. Gracias. Antonio también nos pregunta cómo se puede negociar con alguien si dice a todo que sí y luego hace todo lo contrario. Pues es complicado, pero podemos, si ya sabemos cuál es el perfil, pues podemos poner consecuencias a los incumplimientos, ¿vale? Dentro de los acuerdos de mediación es muy habitual, cuando luego os hable también Pilar de negociación, pues a lo mejor os da otra visión. Dentro de los acuerdos de mediación, como os decía, o sea, no estamos hablando de buenismo y de, ay, qué bien y lo solucionamos todo y tal, sino que los acuerdos de mediación están muy redactados en ese sentido y parte de y no es un acuerdo de hacemos esto y ya, sino además de se prevén las consecuencias, ¿no? Ahí es importante también la labor de los abogados de las partes ayudándonos a redactar el acuerdo, ¿no? Ayudándoles. Pero se pueden establecer todo tipo de sanciones o de consecuencias por el incumplimiento, ¿vale? Siempre que las partes estén de acuerdo. Entonces, si te dice a todo que sí y también te dice que sí a las consecuencias de incumplimiento, pues oye, ahí algo ya tienes para poder negociar bien. Gracias. Mercedes nos pregunta, ¿dónde se imparten cursos de mediación y qué expectativas de trabajo existen en la actualidad? ¿Algún consejo para entrar en este ámbito laboral? Bueno, pues mira, eso no lo he dicho cuando he hablado de Media ICAM y me van a matar, o sea que me alegro muchísimo de que me hagas esa pregunta. Cursos de mediación, hay distintos tipos de cursos de mediación. Os explico, lo que exige la Ley 5/2012 para ser mediador es tener licenciatura o grado superior en cualquier carrera y después una formación específica como mediador de un mínimo de 100 horas y con unos porcentajes muy altos de prácticas. Y además una formación continua que se tiene que ir renovando cada 5 años con un número determinado de horas. Formación en mediación. Hay másteres de mediación, pues es un máster de un año completo con formación muy amplia en mediación, que además es un poco lo que hice yo. Yo lo hice en el centro de estudios del colegio, pero yo hice en aquel momento pues una cosa que era todos los módulos completos y que sí que era un año y que sí que eran 375 horas, creo recordar. Tal como funciona ahora mismo el centro de estudios, entonces te decía, hay másteres en las universidades y también hay formaciones en otros sitios, como por ejemplo la del centro de estudios de nuestro propio colegio. Que me parece que tiene un sistema de organización ahora mismo fantástico. ¿Por qué? Porque lo que establece es un primer módulo de herramientas generales de mediación que tiene que hacer todo el mundo, que son como 50 y tantas horas, y luego distintos módulos, módulo de familia, módulo de mercantil y civil, módulo de penal penitenciario. Entonces, pues ahí ya te puedes hacer también un poco la formación a medida. Se suelen organizar 2 veces al año. Ahora mismo está el módulo de familia y el de civil mercantil, porque además estuve yo dando clase ayer
y antes de ayer en los dos. Es súper práctico, los profesores que estamos allí somos todos mediadores con experiencia real y se hace a través de muchísimo roleplay y muchísima puesta en práctica. Y en cuanto a las posibilidades laborales, pues cada vez hay más, espero que haya más. Y bueno, pues me voy a poner un poco crítica con el legislador, os voy a ser muy sincera y a contaros qué es lo que pasa, ¿no? Cuando sale la Ley 5/2012, que obedece a una directiva europea, también cumpliendo una directiva europea sobre la mediación, a diferencia de otros países de nuestro entorno, lo que se hace aquí es dejarlo a la iniciativa privada, es decir, pues para ser mediador hay que hacer esto, las mediaciones deben cumplir estos requisitos, y pensando que aquí los mediadores nos íbamos a hacer además community managers y vamos a tener muchísimo trabajo. Pero no se le da a conocer al público la mediación, ese es el problema. Se cree que con los proyectos intrajudiciales va a ser suficiente, pero realmente tampoco lo es. A partir de aquí, pues cúmulo de mala suerte. Digo, a diferencia de países de nuestro entorno, pues porque, o de no nuestro entorno, pero bueno, en Estados Unidos, para todo el ámbito civil mercantil que sea disponible, a día de hoy en todos los estados hay que presentar junto con la demanda una justificación de un intento de haber intentado mediación. No de llegar a un acuerdo, pero sí de haber acudido a esa sesión informativa a haberla intentado. Si no, no te admiten la demanda. En Reino Unido hay condena en costas cuando no se ha intentado una mediación previa. En Francia es obligatoria el intento de previa mediación en todo lo que es familia. En Italia es también en todo lo que es, además se estableció cuando se hizo la ley de mediación italiana de forma temporal la obligación de ir al menos a una sesión informativa y se estableció con un límite temporal y al final se quedó. Aquí no se hizo nada. Cuando se iba a hacer algo, pues hemos tenido la mala suerte que el primer proyecto que iba a establecer una sesión informativa previa en todo, en el ámbito civil y mercantil, había una lista muy larga, pero resumiendo prácticamente pues todo lo que sea derecho dispositivo. Pues nada, nos llegó la moción de censura a Rajoy y se nos quedó el proyecto ahí, ¿vale? Entonces luego después, pues cuando ya sabéis lo que tardamos en formar nuevo gobierno, cuando por fin se forma nuevo gobierno y parece que ya se vuelve a poner en marcha y tal, ahí pues nos confinan, otra vez nos quedamos así. Este verano el ministro de Justicia en varias ocasiones ha dicho que iba a implementar la mediación y que había una reforma de la ley de enjuiciamiento civil que iba a implementar la mediación en estos términos para desatascar los juzgados. Pues no, pues iba a presentarlo en Consejo de Ministros en octubre, creo que todavía no lo ha hecho. Es decir, que creo que llegará un momento en el que, como en otros sitios, sea obligatorio en muchos ámbitos intentar una mediación previa y eso hará que los mediadores tengan más trabajo de lo que tenemos ahora, ¿vale? Que no te voy a engañar, que muchísimo, desde luego, no es, ¿vale? Gracias. Vamos un poco con las últimas preguntas. José Bruzón nos pregunta, cuando hablamos o intentamos explicar un asunto a un cliente y este resulta ser una persona mayor, muchas veces desconfían o no entienden lo que les estamos intentando explicar, lo cual genera una desconfianza mutua. ¿Cómo debemos explicarle un asunto a personas mayores de una manera más neutral o más tranquila? ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer? Pues mira, me encanta esa pregunta también porque me hubiera gustado mucho hablar también de eso, ¿no? De comunicación efectiva. Y hay una cosa que yo digo siempre, que es que tenemos que quitarnos el sombrero de abogados. Es dificilísimo, no nos damos cuenta. Puede ser lo mismo una persona mayor que una persona pues te iba a decir, pues con un bajo nivel cultural, pero es que a lo mejor podemos tener dificultades también con un cliente que sea médico, ¿vale? Hay que ponernos al nivel del interlocutor siempre. Entonces, tendemos, yo la primera, lo que es que ya llevo muchos años mediando y me lo he quitado mucho, pero tendemos a usar un lenguaje muy profesional al que nosotros estamos acostumbradísimos, pero los que no. Entonces yo siempre pongo además el ejemplo del médico. Cuando tú vas a un médico y te dice el nombre del síndrome que tienes y los nombres técnicos de las pruebas que te tienen que hacer para comprobarlo, pues sales muchas veces que no te has enterado de nada. Si tienes un médico que aunque te diga el nombre, te explica con palabras de tu propia manera de hablar cómo es esa enfermedad, qué características tiene, cuáles pueden ser los síntomas y tal, y qué va a hacer para intentar curarte, y te lo explica así, pues sales diciendo que qué médico más maravilloso es, ¿no? Pues a nosotros nos pasa mucho, estamos tan acostumbrados a hablar en nuestro propio lenguaje
que lo que tenemos que hacer es tratar de evitar esas palabras y hablar pues sin ser abogados. O sea, tratar de explicar y explicar todo usando un lenguaje mucho más sencillo y con mucha paciencia. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo se llega a trabajar en mediación penitenciaria y en qué consiste el servicio de orientación jurídica penitenciario que hay en el ICAM? ¿Cómo se llega a trabajar en mediación penitenciaria? Pues normalmente, ya te digo que no es algo que esté regulado, es algo que se hace en algunas prisiones y normalmente pues por convenios con determinadas asociaciones. La asociación con la que estuve yo mucho tiempo haciendo esto se llama En Mediación, ¿vale? Y es a nivel de voluntariado, ¿vale? La mediación penitenciaria hasta a día de hoy, yo creo que no sé de todos los casos, pero los que yo conozco, desde luego, todos son a nivel voluntariado. Cuando nos hablabas, ¿no?, de si hay mucha o poca mediación y si hay, pues no hay dinero para pagar a los mediadores, pues los últimos son los pobres internos, ¿vale? O sea, los que yo creo que los fondos para invertir ahí pues tardarán mucho en llegar. Y en cuanto a los SOG y los SOM, de lo que tenemos es de mediación penal, no penitenciaria. Entonces, en cuanto al funcionamiento, tanto yo estoy en los dos, coordiné en su momento el programa de la audiencia provincial, no a través de Mediaicam, a través de Signum, que es la organización del Colegio de Notarios, y eso esa la llevamos a medias, y ahora soy letrada del SOC de Penal de Plaza de Castilla. Hay una doble vía, como os decía. Por un lado, es un servicio de orientación jurídica. Estamos allí para informar a particulares, a compañeros, ¿vale?, sobre cómo funciona la mediación penal, y también a jueces. También nos dedicamos a pasearnos por los distintos juzgados y a hablar con los jueces y con los letrados, ¿vale?, para contarles también, porque ahí es también importante que nos deriven. Entonces, pues nos derivan asuntos que consideran que pueden ser mediables. Pues hay veces que directamente, si es un juicio rápido, directamente lo paran, lo suspenden, lo dejan para otro día y les dicen que bajen a vernos, ¿vale? Y hacemos esa sesión informativa en ese momento. Y hay otras veces que, bueno, pues que antes de la vista o de la audiencia o de lo que sea, pues ellos simplemente ven que un caso es susceptible y nos lo remiten. Nos lo remiten a Mediaicam y entonces citan directamente, es el propio juzgado el que cita a las partes para hacer una sesión informativa en el propio despacho del SOG en Plaza de Castilla. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. Bueno, muchísimas gracias por tan brillante exposición.